Bueno, bienvenidos a un nuevo webinar del ciclo de webinarios AMDIA OMLATAM. Vamos a ser puntuales con el inicio, vemos que todavía hay gente que se está sumando. Le damos la bienvenida a Agustín Porris en esta oportunidad, que es director de Socialize. Él va a estar abordando el tema de social media, sin audiencia no hay paraíso. Este es uno de los eventos de AMDIA que hace a lo largo del año, y el evento más importante va a ser el 15 de agosto. Para quienes estén interesados, All Integrated va a estar con excelentes oradores internacionales, y hay un descuento especial para los que vienen referidos por OMLATAM. Con ese código acceden a un 20% de descuento, ¿no? Es como llegar al nuevo consumidor. Para hacer un recorrido breve, pasamos este slide para que conozcan algunos de los speakers que van a estar presentes en All Integrated de AMDIA, la Asociación de Marketing Directo Interactivo, entre ellos Josie Heber, que es founder y presidente de Oxford Hill Partners. Va a estar también Fernanda Heffel, de Brasil, de McKinsey. Alejandro Susenberg, que es director comercial de Facebook Conosur. También de parte de Google Argentina, el director general Lino Cataruzzi. Federico Procaccini, que es gerente general de Mercado Libre. Carlos Pérez, presidente de BBDO, y Eduardo Mangarelli, director de tecnología de Microsoft Latinoamérica. O sea que hay un panel, va a haber una gran variedad de representantes y referentes del sector. Los invitamos a entrar, registrarse y acceder al código de descuento con el 20% off, OMLATAM señalando. Bueno, vamos de camino ya a presentar a Agustín Porris y al tema, que es Sin audiencia no hay paraíso. Agustín es director de Socialize. Los que quieran pueden ir tuiteando también con el hashtag numeral AMDIA OMLATAM, y le doy la bienvenida a Agustín. Bueno, buenas tardes, gracias a todos que ya están con nosotros escuchándonos. Muchas gracias por la invitación. La idea es hacer un repaso por la disciplina de social media y cómo se trata desde los diferentes puntos, fundamentalmente de cómo surge una estrategia dentro de la agencia y qué significa eso para una marca y cómo trabajarla. En cuanto a la agenda, estos son algunos de los temas principales que vamos a abordar: el entorno cercano, la visión desde el lado de la marca, cómo arrancar como agencias y como marca ante el desafío de una nueva estrategia, el día a día, un poco de lo que es el mantenimiento y qué factores debemos tener en cuenta justamente en el día a día, y el reporting, es decir, qué es lo que necesita saber una marca, un tema no menor cuando hablamos de redes sociales y de estas nuevas disciplinas. Para empezar, comentar un poquito del entorno cercano. Es una necesidad para entender lo que es el mercado argentino, comprender que el espacio es de los usuarios, fue creado pensando en el usuario, con el usuario puesto en el centro, y es un lugar que fue abordado posteriormente por las marcas, por lo cual nunca debemos perder eso del eje si pretendemos que nuestro desarrollo dentro de lo que es social media sea exitoso. Algunos números que nos marcan la importancia de lo que es social media hoy en el mercado argentino propiamente dicho. La cantidad de usuarios es de más de 20 millones en Facebook y más de 5 en Twitter, que son las dos plataformas insignia de lo que es social media, y los promedios de permanencia de los usuarios con más de 25 horas por mes conectados a alguna de estas plataformas, y con un ingreso de un 94% del total de la población que hoy tiene internet. Es decir, casi toda la población argentina que tiene internet tiene cuenta en al menos una de estas tres plataformas: Facebook, YouTube o Twitter. Algunos datos que ilustran un poquito mejor el panorama es la división por target etarios. Vemos que todo el mundo, solemos decir así quienes trabajamos del lado de adentro, está en Facebook. La división por sexo es casi igual. Y eso nos lleva a decir por lo general una frase bastante común, que sea cual sea tu target, seguro está en Facebook. Por el otro lado, dentro de lo que es Twitter, un poquito de panorama, el 100% de los usuarios no está produciendo
es decir, solo el 60% del total de esos 5 millones de usuarios en Argentina produce, es decir, tuitea, básicamente. El resto lo utiliza como una plataforma básicamente de información o principalmente de información. La nube de palabras que se puede ver en el slide refleja la respuesta a una encuesta que se desarrolló en Argentina con alrededor de 8.000 usuarios, en donde la pregunta era tan simple como ¿qué es Twitter para vos? Y vemos que información y en segundo lugar entretenimiento se llevan la porción más grande de la torta, es decir, que es un medio más, digamos, o un resumen de todos los medios. Y otro dato no menor es que el 60% de los usuarios de Twitter accede desde mobile. Y es no menor porque esto influye también a la hora de aplicar y de elaborar mensajes, ¿no? Esto es un ejemplo de un target neto que es ambos sexos 25-34 años. No importa marcar para quién, pero son consumidores de cerveza, y lo importante es reflejar cómo, más allá de eso, vemos en las variables actitudinales, sacado de la fuente TGI, cómo redes sociales ya se ubican en el segundo lugar en cuanto a los usos que ese target realiza de Internet. Y del otro lado vemos un cuadro de un ranking de sitios extraído de Comscore, algo ya más técnico y más duro, en donde Google aparece segundo, cediéndole el primer lugar a Facebook. En general esto se mantiene así o varían en el puesto 1 y 2, pero marca de nuevo la importancia de lo que es hoy social media dentro del mercado publicitario y especialmente del digital, ¿no? Pero cuando vamos a la elaboración y a qué es lo necesario para ser exitoso o qué debemos contemplar, palabras que devienen en una un poquito más grande, que son generar, compartir y conectar. Son los conceptos básicos de cómo funciona y cómo la gente vive y usa social media hoy en día. Por eso creemos que es fundamental ser simples, no buscar demasiada vuelta. Muchas veces uno se compromete buscando y buscando recursos para impactar dentro de un ámbito que hoy está realmente trillado por las marcas, y a veces ser simple es lo básico. ¿Por qué? Porque se trata de gente hablando entre sí. También decimos que social media revolucionó de alguna manera las comunicaciones, y acá no solo en el ámbito digital, sino la forma de comunicarnos que todos tenemos entre amigos, entre parejas, por trabajo y demás. Tenemos reuniones por Skype, hoy chateamos de varias formas distintas, y eso es un cambio que se produjo a partir de la llegada de las redes sociales y estas nuevas formas de comunicación. Y en cuanto a términos publicitarios, también cambiaron un poco el paradigma, ya que ya no hablamos de reach, o no solo hablamos de reach, ni de clics, ni de coberturas, términos bastante característicos para quienes nos movemos dentro del ambiente publicitario, especialmente online. Sin embargo, pasamos a las conexiones esenciales, es decir, ya no importa tanto una sola variable, sino cómo el conjunto de variables impactan la relación entre la marca y el usuario. Por eso decimos que las redes sociales son un medio, pero no solo eso, sino que se transforman en una fábrica de insight. Y a mí me gusta mucho personalmente este concepto, ya que el hecho, y me reitero por ahí un poco, de que sea gente hablando con gente sobre cualquier tema y dentro de esos temas esté mi marca, hace que lo que yo extraiga de ahí sea lo más similar posible a la realidad. Es como un focus group, pero hecho 100% en la realidad. Entonces es un espacio de investigación para las marcas súper importante. ¿Qué pasa ahora del lado de la marca, ¿no? Cuando es la marca la que tiene el desafío de elaborar o desarrollar o de plantearse la necesidad de entrar en este mundo. Decimos que así como impactó sobre la forma de comunicarse de los usuarios, impactó también sobre el plan de comunicación de las marcas. Hoy el paradigma cambió, el flow, otra palabra bastante publicitaria, es decir, el plan de medios, y esa traducción quizás todos estamos acostumbrados a un Excel en donde tenemos los medios y la distribución de un presupuesto. Hoy empezó a variar. ¿Por qué? Porque hay otras formas de medir el éxito, porque hay otras formas de comunicarnos, porque hay un ida y vuelta que a veces no puede entrar en ese flow, y que muchas veces las marcas se encuentran el desafío entre si el desarrollo de una estrategia de social media, qué necesitan ellos internamente, o sea, cuál es la parte interna de gestión, si conviene realizarlo de manera in-house, si conviene trabajar con especialistas, y siempre solemos decir que sin una relación fluida entre cliente y agencia, el éxito
probablemente no venga. ¿Por qué digo esto? Porque la agencia tiene el know-how, porque la agencia tiene el tiempo, que es algo fundamental para el éxito de una estrategia de social. Pero por otro lado, la marca tiene el conocimiento de sí misma y de su posicionamiento, es decir, a dónde quiere llegar y cuáles son sus objetivos. Entonces está bueno poder mixear esto, y creo que en la fluidez es donde está la clave en este punto particular. Y en cuanto a la parte de dónde surgen los presupuestos, que es otro tema que a veces suele pasarnos, que tenemos que tratar y que tiene desconocimiento, bueno, hoy en día no existe en casi ninguna marca una unidad que se encargue de esto. Muchas veces pasa por la comunicación corporativa, otras por la parte de medios o el área de marketing. Lo ideal es que siempre haya alguien para dar respuesta, es decir, un referente tanto del lado del cliente como un referente del lado de la marca, como uno del lado de la agencia, que trabajen de manera conjunta. Justamente el tema de los interlocutores es no menor, ya que hoy, para quienes trabajamos del lado de agencia y que nos encargamos por ahí, o que tenemos el desafío ante un pedido de una marca de elaborar y de encontrar cuál es el camino por donde transitar dentro de lo que es social media, por lo general no nos llega un brief que tenga que ver demasiado con el tema, o que tenga que ver demasiado con social, por desconocimiento, porque todavía no existen a veces las métricas necesarias para saber qué tan exitoso o no vamos a ser, o cuál es el camino a transitar. Y por eso creemos que es fundamental del lado de las marcas trabajar, si es que decidimos estar dentro del universo de social, trabajar para que el equipo esté a la altura. Y ahora sí, volvemos para el lado de la agencia, la parte de trabajar en el desafío de una nueva estrategia. Esto es un esquema que desarrollamos de manera conjunta entre varias agencias, y a mí me gusta bastante mostrar. Quizá los logos están un poquito desactualizados y hoy tenemos tanta cantidad de nuevas plataformas que deberíamos hacer un refresh, pero sin embargo hay algo que no cambia, que es mantener una forma de pensar a la hora del desafío de una estrategia de social media. Y muchas veces lo que nos sucede es que morimos en que el posteo o lo que se ve finalmente responde o no responde a la estrategia de una marca, y sin embargo el trabajo para eso que se ve es mucho. Es decir, es solo la punta del iceberg, tal como se ve en el esquema, y creemos que pasamos desde la parte estratégica, desde los objetivos de marca más duros y más comerciales, a un proceso de transformación a través de los guidelines de la marca, bueno, de las posibilidades de monitoreo y de medición que existen, de la transformación de esos objetivos en cosas por ahí más tácticas. Y hay un momento en el que lo atravesamos y lo cruzamos con la creatividad, ya que es necesario para lograr esa cercanía con la gente. Creemos que en esa combinación es donde está el éxito, y es la forma de pensar con la que trabajamos y que defendemos y creemos es la ideal. Este es un resumen de algunos puntos fundamentales que creemos importantes a la hora de plantear una nueva estrategia. El primer punto es determinar cuál es el estatus de la marca dentro de lo que es social media. Y siempre decimos, ¿es rookie, o sea, es novato, o es veterano? ¿Tiene plataformas en uso? ¿Está desarrollando una estrategia? ¿O va a ingresar y es un lanzamiento para la marca dentro de lo que es social media? Entonces, en función de eso determinamos, bueno, cuáles usa, cuál es la posibilidad de un mejoramiento de ese uso, o en qué otras plataformas debería estar, o en cuáles quizás debería no estar y el ingreso fue erróneo, y planificar si es posible una salida. El segundo punto son los objetivos, y es un tema también importante y que en algunos slides anteriores mencioné. Los objetivos generales de la marca necesitamos poder traducirlos a objetivos de social media. ¿Por qué? Porque si no, nunca vamos a tener una variable que nos indique la medida del éxito. Es necesario transformar de vuelta objetivos, sean tan amplios como ventas, o awareness, o generar branding, en una medida, o sea, transformarlos, no, visualizarlos en una medida que sea mensurable con las herramientas que nos da el social hoy en día. Y ya vamos a hablar un poquito más adelante, más en profundidad del tema, pero es muy necesario que los objetivos sean propios de social. ¿Para qué? Para determinar realmente el éxito o no de la estrategia, y obviamente poder corregir. El tercer paso, que es fijar los procesos de medición. Justamente una vez que determinamos objetivos, bueno, tenemos métricas. ¿Qué herramientas son las mejores para realizar esa medición? ¿Qué herramientas nos van a permitir
realizar el seguimiento que nos deje cambiar en el caso de que sea necesario, o simplemente continuar en el camino que estamos yendo en el caso de que nos acerquemos al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Y el cuarto paso es la estrategia, aunque a veces a todos los pasos se los denomina en su conjunto luego la estrategia de social media, pero son algunos puntos claves como determinar a quién le hablamos, es decir, cómo transformar nuestro target también duro y publicitario en un target dentro de lo que son las plataformas, cómo se mueve, y a veces nos encontramos con sorpresas. Nos ha pasado de trabajar y proponer aplicaciones de gaming dentro de lo que es la plataforma de Facebook para ciertas marcas que creían que su target no era jugador, y sin embargo hoy, después de hacer research y buscar diferentes estudios, y a nivel global, el principal target jugador dentro de lo que es social gaming son mujeres de 43 años. Y a veces uno esperaría algo más joven e incluso masculino por el tipo de juegos que vemos, y sin embargo no, nos llama la atención. Entonces hay que hacer una traducción del target duro de marca en función de cómo se mueve dentro de las plataformas. Y en segundo lugar, identificar cuáles son los intereses de este target. ¿Por qué? Porque en función de eso nosotros vamos a definir para dónde se va a mover mi marca. Mi marca tiene ciertos terrenos en donde se siente cómoda y en donde se tiene que mover necesariamente para lograr ese objetivo, ese posicionamiento que quiere, porque no nos olvidemos que esto es una parte y todavía pequeña, no menos importante, pero sí pequeña dentro de lo que es por ahí el mix de medios que ayuda a la marca a posicionarse de una determinada manera. Entonces, nosotros tenemos ciertos terrenos donde movernos, y lo que hay que hacer es cruzar esas dos variables, nuestros terrenos con los intereses del target, y en esos puntos de conexión es donde tenemos que trabajar y armar una lista de contenidos y ver de qué manera nosotros podemos, reflejando los valores de una marca, darle a ese target contenido que le resulte interesante, y cómo eso se va planificando en distintas etapas que también un poquito más adelante vamos a ver para entrar en profundidad en el tema. El quinto punto es definir el equipo. A veces suena obvio, pero muchas veces saltear este paso hace que haya ruidos en la comunicación entre marca y agencia, perdón. Y es fundamental de uno y del otro lado definir los equipos, definir de qué se encarga cada uno, cuáles son los límites de la tarea y cuáles son los contactos indicados ante cada situación. Y el último punto importante, aunque después se extienden un poquito más, pero estos son los que creemos fundamentales, es el proceso de update, es decir, qué tiempos, qué información y qué actualizaciones, con qué periodicidad necesita una marca en función también de la etapa en la que se encuentre, para establecer un modelo de reporte y poder extraer justamente todos esos insights de esa fábrica de insights, que era lo que mencionábamos hoy al principio. Y ahora pasamos seguimos avanzando y pasamos al día a día dentro de lo que es la agencia. Muchas veces creemos que se ve así como en esa foto, pero no todas las agencias son tan lindas. Este es un esquema que también desarrollamos bastante simple, pero fundamental para entender cómo funciona a grandes rasgos el trabajo dentro de lo que es el área de social media. Tenemos dos fuentes fundamentales de contenido, una que es el cliente y otra que es la propia agencia. ¿Y por qué digo esto? Hace unos minutos, al principio hablábamos de dónde la marca tiene que desarrollar su estrategia de social media, si en conjunto con una agencia, si de manera interna, y bueno, parte tiene que ver con esto, ¿no? El cliente, o sea, la marca, conoce su calendario, sus valores a la perfección y todo lo que tiene para decir. Si le preguntamos hoy a cualquier marca, probablemente lo sepa hasta el cierre de su año fiscal, que puede ser marzo o abril del año que viene, el 2014. Es decir, la marca tiene todo ese contenido y a su vez va desarrollando cada campaña contenidos particulares, pero sabe cuáles son sus lineamientos y sabe para dónde quiere ir, además del contenido más táctico de imágenes, producciones, videos, textos y demás. Todo eso es necesario que la marca lo comparta y lo delegue de alguna manera en la agencia, que es la encargada de traer el contenido de todos los que son las plataformas, es decir, de la evaluación que realiza de la competencia, de estar día a día metido dentro de lo que son las plataformas, las tendencias, blogs, sites, cuál es la lista de trending topics del día y cuál me sirve y cuál no.
tanto a nivel global, argentino, Buenos Aires o del punto que sea, digo, poder aprovechar todas las herramientas que tienen las plataformas y que una agencia o su equipo conoce al máximo para que de ese mix se produzca el contenido final, ¿no? Que es la agencia obviamente la encargada de plasmarlo después en las distintas plataformas de acuerdo a lo que hayamos definido en el punto número 1 de la elaboración de una estrategia de social media como vimos hoy. Y si hacemos un zoom in en lo que sería este esquema llevado al día a día, o mejor dicho, a la semana a semana, esto debería suceder con una semana tipo ideal, ¿no? Ante cualquier eventualidad o campaña o cualquier información que surja del lado del cliente, esa información llegaría a la agencia a fines de lo que es la semana, y este calendario nosotros lo planteamos de tipo semanal porque nos parece una medida estándar que solemos utilizar, pero se puede extrapolar a hacerlo por quincena, por mes, digamos, de acuerdo a la flexibilidad y al tipo de contenido que estemos acostumbrados o que esa marca necesite manejar, ¿no? A veces necesitamos más inmediatez, a veces es contenido más rígido que no es necesario y nos permite una planificación más a largo plazo. Entonces, con esa información que llega sobre el fin de una semana, la agencia trabaja en la elaboración de contenido para pasar a la marca el contenido definitivo que debería salir, el cliente aprueba, se realizan las correcciones obviamente, y el lunes ya contamos con una planilla o formato que se desee de la semana planificada. Obviamente esto es el mundo ideal y pocas veces sucede 100% como lo cuento en la realidad, porque es necesario también ser conscientes de que en plataformas tan dinámicas como lo son hoy Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus y demás, es necesario tener la cintura, es decir, tener la flexibilidad para poder adaptarnos y sobre todo para aprovechar oportunidades. Muchas veces de la flexibilidad surgen las oportunidades más interesantes y que luego resultan provechosas o que se transforman en esos casos que a veces nos preguntamos cómo se le ocurrió y surgen de eso. Metiéndonos un poquito dentro de lo que es el contenido, hicimos una división para diferenciar las dos plataformas claves, tanto Facebook como Twitter, y trabajamos sobre algunos puntos claves. En el caso de Facebook, tuvimos la oportunidad de trabajar con gente desde adentro que trabaja en la parte creativa para todo lo que es la TAM, y la verdad fue bastante interesante y provechosa los meetings que tuvimos. La idea es volvernos visual, es un punto fundamental, y ahí abajo podemos ver el ejemplo del layout de una gráfica que veíamos típicamente quienes estudiamos al menos publicidad o alguna carrera relacionada con el diseño hace algunos años en la facultad, ¿no? De la estructura básica de un aviso. Y vemos que un posteo de Facebook estándar hoy en día no dista tanto de lo que era esa estructura, y de ahí surge el segundo punto, que es de alguna manera pensar como una revista. Una revista puede tener mayor o menor, pero tiene una periodicidad, y en función de eso elabora contenido de una manera bastante alta, digamos, con un flujo bastante alto. Entonces creemos que es una buena correlación, ya que no tenemos los tiempos que demanda producir una pieza de calidad de una gráfica para salir 1 o 2 veces por día, pero sí tenemos que tener en mente esta estructura y esta forma de pensar para agilizar los procesos y llegar al mejor contenido. Y la intención, siempre decimos, es generar historias. Y nos referimos con esto a que la imagen, el texto y el posteo en general inspire, y que todo lo que se hable alrededor y se comparta alrededor del mismo lleve de algún modo el sello de la marca. El tercer punto fundamental es amplificar y segmentar. Son variables que en online se pueden utilizar muy bien, y dentro de lo que es social media se llevan casi al extremo. Es decir, cada publicación que nosotros realizamos se puede segmentar para que la vea un tipo de usuario específico, y esto es fundamental, especialmente para marcas más federales o incluso globales, que pueden segmentar sus contenidos y trabajar de manera diferencial y hacer sentir de ese modo especiales a distintos grupos de clientes o potenciales clientes o fanáticos de la marca. Y el newsfeed es la clave, es el último punto, que es más allá de la parte de medios, que ahora a continuación vamos a ver un poquito. La idea es
trabajar sobre el muro del usuario, es decir, son muy pocos los usuarios que entran a la fanpage de una marca a ver sus actualizaciones y demás, entonces tenemos que lograr estar en el newsfeed y que nuestra publicación ahí, entre lo que le dice su familia, sus amigos y otras marcas, tanto de la competencia como no, sea lo suficientemente relevante, linda, interesante para él, para que interactúe y justamente genere esas historias de las que hablábamos. Por otro lado, cuando vamos a Twitter, la clave fundamental desde mi punto de vista es la inmediatez, es decir, lo que hablábamos hace un momento de esto de aprovechar el momento y las oportunidades, es lo fundamental. Por otro lado, bueno, resumir lo resumido, a veces gente me pregunta o que me encuentro en charlas como esta o distintos lugares, reuniones, me dice que no entiende Twitter y yo siempre les respondo que no hay nada más que entender, o sea que es imposible no entenderlo, puede no gustarte o puede no parecerte interesante, pero es un campo de texto donde podés meter 140 caracteres y no hay más nada que entender. Si lográs hacer algo interesante con eso, podés marcar una diferencia trascendental. Si no lo lográs, realmente no, pero la idea de resumir lo resumido, es decir, de trabajar sobre comunicación bastante táctica e inteligente. Y otros puntos importantes es el oportunismo y esta parte de interactuar, que a veces van bastante correlacionadas, que tiene que ver con utilizar lo que es un espacio en donde la gente ya está hablando al instante de lo que sucede. Muchas veces nos enteramos de un problema de tránsito, de que hay un problema con el transporte público o un accidente en tal lugar, o evitar ciertos caminos, por poner el tránsito como un ejemplo, y gracias a esto nos ahorramos disgustos, nos ahorramos tiempo de espera y demás. Entonces, si logramos identificar dentro de estas informaciones y de estos tópicos que la gente está manejando y de los cuales ya está hablando algunos, que nos permita meter a nuestra marca de una manera amena en nuestro mensaje de marca, vamos a tener gran porcentaje del éxito asegurado. Y por otro lado, existe la posibilidad de utilizarlo como una plataforma creativa. El hecho de que haya tanta gente que dice no lo entiendo o que lo ve como algo raro, como que no puede creer que algo tan simple como 140 caracteres genere un diferencial, muchas veces en el escepticismo es donde podemos impactar, y utilizando Twitter como soporte de ideas creativas que hemos visto siempre para sorprender. Entonces, la segunda pieza clave o una pieza clave dentro de lo que es la estrategia son los medios, y fundamentalmente porque con esto que decimos, la llegada de las marcas a las plataformas sociales, que era un espacio libre y hasta de catarsis muchas veces para los mismos, para los usuarios, con la llegada de las marcas, se fue transformando de alguna manera o de cierta manera en un medio. Y hoy en día lo que sucede es que orgánicamente, es decir, cuando yo posteo algo, incluso en mi perfil personal, solo un porcentaje de mis amigos o fans lo ven, y estos porcentajes están fijos por las plataformas, por las distintas plataformas, y a lo que apuntan justamente es a que ese porcentaje se mejore a través de amplificaciones. Es decir, que la marca pueda amplificar a través de volcarle cierto presupuesto de lo que es su comunicación publicitaria, los mensajes que le resulten prioritarios. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta, especialmente a la hora de tomar la decisión de entrar en el mundo de lo que es social, de que no es solo un presupuesto para la elaboración de contenido, sino que también conlleva un presupuesto dentro de lo que se podía denominar medios online, justamente si lo que buscamos es tener éxito y que nuestro mensaje le llegue realmente a esas grandes cantidades de gente que hoy vemos que las marcas tienen en sus perfiles. Entonces hay contenido, más amplificaciones, donde creemos que está la clave del éxito. Otro esquema que desarrollamos y que creemos que está bueno repasar es las etapas de trabajo dentro de lo que es social y las claves dentro de cada etapa. El primer punto creemos que es fundamental desarrollar una masa crítica, es decir, generar una comunidad sobre la cual desarrollar la comunicación. Y creemos que ahí la clave está puesta justamente en el punto que revisamos anteriormente, que son los medios, es decir, en la pauta, ya que es la forma más rápida de generar usuarios para que después sí haya una viralización y un crecimiento orgánico. El segundo
punto dentro de la generación de la masa crítica importante. O sea, la segunda clave es el monitoreo. ¿Por qué? Porque ni bien empezamos a comunicar, podemos evaluar cuáles son los temas de interés para nuestro público y empezar a trabajar de una manera creativa sobre esos temas para que nuestra estrategia resulte exitosa y se produzca la viralización orgánica que, sumada a los medios, nos permita hacer crecer nuestra base de fans. La segunda etapa está basada en el engagement, es decir, de esa evaluación y monitoreo de temas va a salir la lista final o la lista más importante de intereses comunes entre target y marca, y trabajar sobre esos contenidos es lo que nos va a permitir generar interacción y que los números de share y de like en el caso de algunas plataformas o de retweet en el caso de Twitter suban y mantener el interés de los usuarios por los contenidos que la marca tiene para comunicar. Y el segundo punto es darle razones para participar, es decir, lo que hablábamos anteriormente de la segmentación y del desarrollo de piezas creativas apuntadas a nuestra gente nos permite hacerlos sentir como especiales y que realmente tengan ganas de participar y de interactuar con lo que nuestra marca tiene para decir. Y la última etapa, o la tercera etapa en realidad, porque no es última, es impulsar el negocio, es decir, cómo estas plataformas pueden ayudarme a mí a concretar mis objetivos más relacionados a las ventas o a brindar un servicio en el caso de que se trate de ese tipo de organizaciones. Y ahí creemos que la clave está en la organización y en la creatividad, es decir, cómo organizar una fanpage para que, o un perfil de Twitter para que, si el usuario está decidido o está buscando comprar, pueda visualizar o encontrar ahí toda la información necesaria, desde productos hasta puntos de venta, para concretar su compra, y cómo trabajar de manera creativa sobre todo lo que es Facebook Offers o descuentos o promociones en el caso de Twitter y demás, para que pueda impulsar de alguna manera los objetivos de venta. Y en el punto de qué necesita saber la agencia, nos volcamos a algo un poquito más técnico. Si quiere, siempre decimos que sin medición no hay éxito, y básicamente esto responde a que si no estamos midiendo, no sabemos qué tan cerca estamos o no de esos objetivos que tradujimos desde los objetivos de marketing a los objetivos de social media. Para realizar los procesos de medición existen muchas herramientas, pero es importante también tener en cuenta que se trata, como ya dijimos, de gente hablando entre ella, y el ojo crítico de alguien siempre es importante y distintivo a la hora de extraer insights, de comprender a esa gente y de evaluar y hacer un análisis cualitativo que nos permita aprovechar mejor lo que arrojan las herramientas. En cuanto a los puntos importantes de medición, ¿qué medimos? Por lo general, un análisis de medición estándar conlleva menciones, comentarios, los números que representan la interacción, qué está haciendo la competencia y estas variables anteriores relacionadas a las competencias, y en función de eso las tendencias de la categoría, ¿no? Donde se ubican. Ahí vemos un montón de logos de distintas herramientas, algunas pagas, otras gratuitas, algunas tienen sus dos versiones, tanto pagas como gratuitas. Creemos que lo mejor es utilizar todas las herramientas posibles, porque algunas tienen fortalezas donde otras tienen debilidades y viceversa, y eso nos permite extraer lo mejor para la marca. El flujo de monitoreo es bastante básico, pero muchas veces la marca está focalizada en monitorear ciertos temas que comparte con la agencia y sobre los que la agencia trabaja dentro de las plataformas para extraer datos, pero muchas veces a partir de esa primera relación y del conocimiento también que la agencia tiene de los usuarios y de las plataformas, extrae ciertas temáticas que están en el ámbito del social media y de los blogs y de la web, que la marca había pasado por alto, y muchas veces de ahí surgen también insights valiosos, o sea que se retroalimenta de un lado hacia el otro, ¿no? O sea, el cliente propone y sabe qué quiere medir, pero la agencia dentro de la investigación recomienda y suma temas que pueden generar un diferencial. Y el resultado del trabajo de medición, siempre decimos, bueno, ¿cuál es el modelo de reporte? Muchas veces se nos pide un modelo de reporte. La verdad es que acá lo que hicimos fue citar algunos términos a tener en cuenta en distintos periodos, pero creemos que
el modelo es el que necesita la marca. Cada marca es muy diferente y cada comunidad de usuarios es muy diferente. Entonces, muchas veces esto se readapta y demás, pero creemos que es ideal tener un análisis semanal que nos permita ver la evolución de esa semana, muy corto, muy sintético, siempre ver los números, porque en las distintas variables los números son los que mandan, y sí ver qué funcionó y qué no, y algunos bullets destacados de ese periodo tan cortito. A veces vamos a encontrarnos con que la aguja casi ni se movió, y no hay nada para destacar muy por sobre el resto, pero a veces sí, y está bueno tenerlo para que eso nos vaya construyendo un análisis mensual donde tengamos arrojados todos los resultados de las herramientas que utilizamos, y por otro lado, el análisis cualitativo del que hablábamos, es decir, qué significan a nivel cualitativo esos datos que las herramientas arrojan, que no mueran en datos, sino que nos sirvan justamente para redefinir ejes, corregir en el caso de que sea necesario, o aprobar en el caso de que sean todos positivos, y determinar próximos pasos y desarrollar propuestas a partir de los mismos insights otorgados por los usuarios de la marca que están hablando de ella. Repetimos esto porque creemos que es bastante importante. Y para finalizar, vamos a hacer un breve resumen de esos 6 pasos que vimos anteriormente para el desarrollo de una estrategia. En realidad esto surge de un meeting en San Pablo, en donde entre varios profesionales del rubro y demás, aunque es un rubro bastante nuevo, lo que hicimos fue armar una lista que la denominamos la lista de los 13 pasos. Primero había más, pero luego pulimos y unificamos, que creemos que es fundamental, y que siempre solemos decir que si completamos esta lista correctamente en un Word, al menos del lado de la agencia, solo nos resta dársela al director de arte y que la ponga en una presentación de PowerPoint bonita, y el trabajo debería estar vendido y ser un éxito. Los 13 pasos, algunos ya los vimos dentro de esos 6 iniciales o principales que repasamos, pero básicamente son definir quién es la marca, es decir, cómo está parada frente a una inclusión dentro de lo que es social media, chequear las plataformas que utiliza, en el caso de que tenga algunas, o decidir en función de eso qué plataformas y herramientas deberíamos utilizar, escribir los objetivos, todos, tanto de ventas como objetivos de medio, como metas un poco más cualitativas que tenga el cliente, y cuáles son las que nosotros recomendamos o creemos que deberían tener en cuenta. Definir las herramientas con las que vamos a estar chequeando el cumplimiento o no de estos objetivos, y los periodos de reporte y de medición. Revisar las políticas de social media o de comunicación de la marca, que muchas veces impactan directamente, y algo que nosotros creíamos que estaba bien, nos encontramos en medio de un desarrollo con ciertas trabas o ciertos percances, y muchas veces pasa por esto, por no revisar, tener en cuenta previamente las políticas de comunicación de la marca. Algunas ya desarrollan políticas de social media, algunas hay que adaptar lo que es el plan de comunicación o los guidelines de una marca a lo que es el universo de social. Describir la estrategia y el concepto, es decir, cómo el concepto creativo de la marca se va a transmitir dentro de lo que es social, y contrastar esto con los objetivos para ver si está alineado y si realmente cumpliendo esto se arribaría a los objetivos, a las metas. Desarrollar la lista de contenidos que proponemos, es decir, estos temas comunes que creemos que entre target y marca existen y que pueden funcionar para el desarrollo del contenido. Describir la forma en la que se va a monitorear el éxito de la estrategia, es decir, ya hablamos de las herramientas, bueno, de qué manera se van a utilizar y qué herramienta va a servir para cada cosa. Detallar el equipo y las funciones dentro del proceso, fijar el proceso de update, lo que decíamos recién, esto del weekly, el monthly, cada cuánto va a ser el proceso de update y qué va a involucrar. Desarrollar un plan de emergencia, un punto no menor, especialmente en algunas categorías, como pueden ser servicios o marcas con grandes lanzamientos, marcas nuevas. Muchas veces es recomendable, y en el caso personal me ha tocado desarrollarlo en varias oportunidades para distintas marcas, desarrollar un plan de emergencia, es decir, una clasificación de lo que puede ser una crisis potencial, con un sistema de alertas y con un sistema de respuesta súper aceitado de quién es el encargado ante cada tipo de alerta,
y qué involucra cada tipo de alerta para poder clasificar el comentario, responder y activar lo más rápido posible y que eso no se convierta justamente en un riesgo real, sino que quede solo en potencia. Y cómo continúa el proyecto cuando se hacen alcanzadas las metas, es decir, tenemos unos ciertos objetivos que muchas veces nos vamos a encontrar que son objetivos de números, de fans, de porcentajes de engagement, de lograr ciertas cosas y siempre tenemos que tener en mente que social media es un espacio a largo plazo y que incluso va más allá de las plataformas, porque así como en su momento solo contábamos con Facebook y Twitter, que quizás siguen siendo las más populares hoy en día, hoy tenemos Google+, tenemos Pinterest, tenemos Instagram y tenemos Tumblr, y así día a día aparecen infinidad. Hay celebrities que tienen su propia red social y aparecen infinidad de plataformas sobre las cuales las marcas pueden trabajar. Es decir, no planificar tanto sobre la plataforma, sino una vez que tengamos esos objetivos alcanzados, cómo vamos a seguir trabajando o cuál es un plan RAF de lo que queremos hacer una vez que cumplimos. Vemos si dudas. Bueno, vamos a tenemos algunos usuarios que se sumaron recién, hubo algún problema de servidor de baja de GoToMeeting, que es agenda nosotros, bueno, hay 50 personas hoy participando, evidentemente es bajo el número por problemas con GoToMeeting, y algunos hablaban también de problemas de sonido. Bueno, lamentamos esos temas técnicos, les recordamos que vamos a estar compartiendo los slides en breve en nuestro canal de SlideShare. Por otro lado, también la grabación del webinar va a estar disponible. Nosotros a todos los que se registraron les mandamos la comunicación con los links correspondientes. Por otra parte, mientras vamos recibiendo más preguntas, vamos viendo, quien quiera seguir a Agustín en Twitter, ese es su cuenta o su user, y también lo pueden contactar por correo electrónico. Así que, bueno, ya tienen los datos de Agustín. Vamos a ver si recibimos algunas de las preguntas de los asistentes. A ver, bueno, acá Marlene decía que en algunos conceptos quisieras que profundizaras, específicamente cuando hablabas del modelo. Por ejemplo, no sé si querés tomar ejemplos de alguna marca en particular, aunque no digas la marca si es que no podés, o porque a veces lo que sucede, y más cuando estamos con agencia, como es en el caso de Socialize, que no siempre se pueden mostrar números reales o el cliente no lo permite, pero si pudieras hablar, Agustín, de alguna industria en particular, algún caso puntual, cómo se trabajó o cómo se hizo ese proceso de definición dentro de la agencia en conjunto con el cliente, o ejemplos de distintas industrias en las que hayas trabajado alguno de los modelos que nos presentaste. Un ejemplo breve. Bueno, sí, la verdad es que por suerte hoy en día en la agencia trabajamos con alrededor de 15, 16 marcas de industrias bastante distintas y a veces hemos trabajado con algunas que ya no trabajamos y estamos desarrollando realmente proyectos para marcas nuevas. Como ejemplo, así a grandes rasgos y sin nombrar, pero sí que contrastan, contamos con una marca del rubro pinturas, por así decirlo, o decoración, en donde la mayoría del contenido es no siente la necesidad y creemos que no es súper necesario inmediatez que hablamos y este aprovechamiento por ahí del día a día, no vemos ahí una gran oportunidad y no lo demanda si el público.
porque hay algunos problemas. GoToMeeting está teniendo problemas. Va a repetir la respuesta con un ejemplo que estaba contando ahora Agustín. Les pedimos disculpas si no se escucha completo. No sé. Varios años con este cliente que, que fue de hecho nuestro primer cliente dentro de lo que es eh, el ámbito de social. Bueno, ahora vamos a pasar a otra pregunta. Sé que están varios con problemas de sonido, ¿está bien? Ahora aparentemente se está escuchando bien. Así que vamos a pasar a otra pregunta. Esperemos que puedan estar recibiendo ahora mejor. No sé si es conexión, GoToMeeting que estuvo caído y algunos que tuvieron problemas para ingresar. Una consulta que nos hace específicamente Luciano Prats es si recomendás incluir la pauta desde el lanzamiento en una fanpage. O sea, lanzás una fanpage, ¿cuál sería la pauta o si invertís en pauta o no? Sí, la verdad es que como mencionamos en algún momento, es fundamental, creo, el esfuerzo de pauta que acompaña la estrategia de contenido, ¿no? Especialmente si tenemos un objetivo puesto en lo que es la cantidad de fans y números, propiamente dichos, engagement rate, share y demás, es bastante importante el hecho del acompañamiento de los medios, principalmente porque las plataformas fijaron una tasa de porcentaje de visualización de los mensajes de la marca. Entonces la marca envía un mensaje y ni siquiera la totalidad de su masa crítica lo recibe, salvo que se encargue de amplificarlo a través de una pauta. Por lo tanto, que hoy en día no podemos ya separarlo. Lo que hacemos es trabajar de manera conjunta el área de medios digitales con el área de social para ver cuál es el mejor mix que nos permita lograr la cantidad de fans necesarios y el número de engagement que queremos también en posteo por posteo, sostenerlo a lo largo del tiempo para que nuestra comunicación no se pierda. Bueno, muy claro. Gustavo pregunta, ¿cómo se convence a una marca, a un cliente, de un buen resultado en social media si este no se traduce en ventas inmediatas? ¿Qué pregunta? La verdad es que probablemente no haya una métrica exacta que nos pueda decir cómo mi estrategia de social media impactó sobre las ventas. Sin embargo, desconozco obviamente cada cliente y cada categoría tiene sus recursos y vueltas para darle para tratar de encontrar algo. Nosotros hemos desarrollado hasta
hasta promociones con cupones imprimibles y Facebook Offers desde Fanpage, solamente para testear y demostrarle al cliente el porcentaje de redención que había y impacto que había sobre la cantidad de usuarios que participaban de la acción dentro de la plataforma en su punto de venta o en sus puntos de venta. Y es una manera también de evaluar y de ver realmente si el objetivo de ventas debe estar puesto o debe estar por sobre los objetivos de social. Por eso decía que es importante traducir, digo, los objetivos de ventas y objetivos por ahí más duros del marketing a objetivos propios de social media. Y sí, estoy de acuerdo que es muy difícil medir el famoso ROI o realmente cómo impacta los esfuerzos que yo hago sobre las ventas. Por ahí está bueno desarrollar este tipo de acciones, siempre y cuando se pueda, de cupones o offers o algo que traccione directo al público que actúa o que interactúa desde la fanpage al punto de venta, y medir eso, ver cuál es la redención de esa acción, medirlo y poder extrapolarlo a un total ventas. Obviamente no es siempre representativo, pero dependiendo de los números puede ser un buen inicio sobre todo para calmar a un cliente y tratar de entender en conjunto cómo funciona el mix y cuál es el espacio que social media debe tener para él dentro del mix. Bueno, vos justo, Agustín, mencionabas en la etapa hay una etapa de relevo donde uno ve qué propiedades tiene la empresa, la marca, y esto está relacionado con una pregunta que hace Donald, que comenta, cuando un cliente a lo largo de su vida ha abierto cuentas, fanpage distintas, y no tiene control o acceso a esas, ¿qué se puede hacer para tomar control o para, bueno, poder controlar ese uso o ese abandono? Sí, es otro punto importante. La verdad es que me ha tocado, tanto con cuentas de diferentes industrias en realidad, o ponerme en contacto con los titulares de esos perfiles para ver la posibilidad de utilizar esa masa que ya habían logrado en el beneficio de la marca, ¿no? Nada, dependiendo de cuál sea la situación, uno de los puntos es contar hoy en día, con las plataformas acá en Argentina, o al menos con la representación de las mismas, sobre todo en el caso de lo que es Facebook y Twitter, ayuda mucho tratar de buscar el contacto por ese lado. Obviamente, cada plataforma tiene un sistema de denuncia, y tomo denuncia entre comillas, lo resalto, sino que es un pedido de si nosotros podemos demostrar cierta inactividad en un perfil y demás, poder pedirnos y probar que ese perfil es de nuestra marca y poder reactivarlo en el caso de lo que comentaban de si abrió alguna y por ahí una fue más exitosa que la otra, y luego se perdió. Pero también lo importante, digo, la clave está justamente en no entrar en el mundo de social media por un actor reflejo o por desesperación o porque todos están y entro, sino que, y como lo vimos creo a lo largo de la charla, la planificación previa es un paso súper importante y fundamental. Si ya se hizo, digo, la idea es o migrar todos a una mediante comunicación, es decir, reactivar la comunicación en los distintos perfiles, comunicando solo a cuál se va a migrar, tratar de hablar con la gente de Facebook o mismo IMS, que es la representación de Twitter dentro de lo que es Argentina, para acceder a este sistema de denuncias y pedido de altas y bajas dentro de los perfiles. Bueno, hay dos preguntas muy relacionadas, ya estamos un poco sobre la hora. Una la hace Gerardo y otra la hace Marlene, que dice sobre empresas de servicios, cómo se puede, cómo se puede utilizar las plataformas Facebook, Twitter, y si hay otras más esenciales, y en el caso de servicios educativos, o sea, si puedes dar algún ejemplo de servicios o ideas sobre cómo ampliar, ir un poco más allá de las plataformas clásicas o más conocidas, ¿no? Sí, el tema fundamental con la categoría servicios, y nos tocó trabajar en alguna etapa, al menos en lo personal, para lo que es telefonía. La verdad que es uno de los temas más complicados de trabajar, sobre todo porque es muy fácil para la gente quejarse, y cualquier canal que una empresa de servicios abra tiene que ser consciente de que va a recibir quejas, porque los servicios tienen problemas frecuentes, y no estoy yendo o atentando, digo, sino que como usuarios, cualquier
cualquier problema es lo más fácil. Digo, hoy en día tanto el teléfono celular como el agua, si se me corta, enseguida la queja va para ese lado y quizás, o en muchas oportunidades, no depende directamente de la empresa. Uno de los usos principales que se le puede dar a las plataformas justamente es el servicio de atención a los clientes. Digo, plataformas sociales bien trabajadas pueden ser tanto center. Conozco un caso en San Pablo en donde para la marca Telefónica el grupo de community managers, que era el nombre de personas, capacitó a las 20 personas de call center que Telefónica tenía, muy con el trato que se daba. Digo, uno de los puntos que siempre mencionamos con Twitter es la inmediatez, y justamente para muchas marcas, y muchas lo hacen, hoy en día se transformó en un servicio de atención al cliente. Es importante y bien trabajado, y siendo conscientes de la apuesta que tenemos, ¿no? Y está bien utilizado, puede ser muy fructífero para la marca y puede apagar esos focos de incendio, digamos, esos principios sobre todo en las plataformas. Respecto a utilizar otras, la verdad es que los servicios por lo general son masivos, por lo tanto, lo recomendable es, si vamos a estar, estemos en las plataformas más, es decir, donde está la gente, plataformas Pinterest o incluso Instagram, más para branding o marcas que no que mostrar, digo, por ahí no tanto para el rubro de servicios. Respecto a los servicios educativos, la verdad es que se están desarrollando varias plataformas a nivel nacional de e-learning, que algunas gratuitas, otras con sus versiones pagas, algunas combinadas, y si bien no es una red social quizá concebida como tal, sí tienen mucho que ver en cuanto a la elaboración de contenido y la coparticipación entre los usuarios, y por ahí para lo que es el rubro educativo, si bien el universo es bastante más chico, digo, muchas veces conviene golpear donde sabemos que vamos a tener efecto y no ir a la masa si no es lo que realmente necesitamos. Bueno, perfecto. Bueno, ya les pedimos disculpas entonces por los que tuvieron algún tipo de inconveniente con el sonido o al no poder ingresar. Les reiteramos, vamos a estar compartiendo slides por un lado en nuestra cuenta de Slasher y en nuestro canal de YouTube el video mañana con la grabación, así que los que ingresaron más tarde o tuvieron algunas dificultades con el audio van a poder acceder. Sinceramente, les pedimos disculpas. Bueno, yo quiero agradecer a Agustín. Él, bueno, lo pueden contactar en su cuenta de Twitter, porris-14. Y vamos a recordarles entonces la posibilidad que tienen esta serie de webinars. Este es un webinar más de la serie de webinars AMDIA OMLATAM. Y también dentro de las acciones que realiza AMDIA, la principal del año es All Integrated, que es el próximo 15 de agosto, y que ustedes mencionando el código de descuento de OMLATAM pueden acceder a un 20% off. Realmente hay una gran variedad de speakers internacionales, de Google, de Facebook, de Mercado Libre, de DDBO, de Microsoft, McKinsey y Oxford Hill Partners. Realmente un lujo tener la posibilidad en un mismo día, en un mismo lugar, asistir y poder participar y escuchar a estos referentes del sector de todo lo digital y sinceramente no hay tantos eventos así en Argentina. Bueno, les agradecemos a todos los que se han sumado de toda Latinoamérica, no solo de Argentina, para escuchar a Agustín Porris. En nombre de AMDIA y de OMLATAM les damos las gracias por habernos acompañado. Les recordamos que todos los meses hacemos un webinar AMDIA OMLATAM con temas de interés. Les agradecemos a todos los que han hecho sus preguntas también y las que no hemos podido responder por falta de tiempo. Bueno, también tienen posibilidad de contactarlo a Agustín si fuera necesario. Muchas gracias y hasta pronto. El organizador ha finalizado la sesión. Adiós.